Hola, buenas. Mi nombre es Lisette Eusebio y mis compañeros son Andrew Martes y Alicia Darianis Pérez. Somos el grupo número 3 de cuarto de segundo ciclo y pertenecemos al recinto Juan Vicente Moscoso. Vamos a estar hablando acerca de los fundamentos teóricos y filosóficos de la práctica docente. Pero antes de entrar en esos temas, vamos a estar hablando acerca de qué es la práctica docente. La práctica docente en sí no tiene una definición específica, ya que es un concepto muy amplio. Sin embargo, se puede decir que es la actividad social que ejerce un maestro en el aula. El maestro no solo debe limitarse a dar los conocimientos o a dar los contenidos, sino que tiene que estar preparado para cualquier acontecimiento que ocurra y saber enfrentarlo de la mejor manera. Por lo tanto, se puede decir que la práctica docente está influenciada por los estudios del docente, las características propias de la escuela y el reglamento al que está sujeto. Los fundamentos teóricos de la práctica docente. Las escuelas de Lisuodosu tienen como herencia más noble el pensamiento del educador María de Hostos. Este pedagogo fundamentó sus teorías y prácticas aplicadas a la formación del docente dominicano, donde planteaba una visión armónica del ser humano, centrada en la razón, el conocimiento científico y el deber moral, según el sistema de práctica docente de Lisuodosu. Los fundamentos teóricos de las prácticas docentes son el interaccionismo simbólico, la capacidad de pensamiento, el pensamiento e interacción y el aprendizaje de significado y símbolo. El interaccionismo simbólico. Este se basa en la comunicación para comprender a la sociedad, utilizando la interacción y los símbolos como elementos claves. Y la capacidad de pensamiento. En la práctica docente, la capacidad de pensamiento tiene un valor inigualable, ya que el docente se evalúa y reflexiona en sus prácticas y gracias a esto se da cuenta de si debe mejorar en algo o si debe seguir adelante. Las personas son consideradas como sujetos reflexivos e interactivos, y esta capacidad es la que nos permite actuar de manera organizada. Esto también permite que esta capacidad sea considerada como uno de los fundamentos teóricos de la práctica docente. Hola, mi nombre es Andrew Marte y les estaré hablando sobre el pensamiento e interacción. Este fundamento se basa en la interacción del pensamiento como un proceso dinámico donde el docente da forma y adapta las informaciones a su propia necesidad. Pero se preocupa no solo por la socialización, sino que se interesa por la interacción en general, alumno-profesor y alumno-alumno, como proceso en el cual se desarrollan y se expresan la capacidad de pensamiento. La importancia de este fundamento es la interacción simbólica que se refleja en tres tipos de objetos. Físico, como una silla o un árbol. Social, como un estudiante. Abstracto, como una idea o un principio. Estos objetos están en el mundo, pero lo que importa es en el modo como los docentes definen los procesos de socialización. La interacción como componente de la socialización se revela en la construcción del saber pedagógico, pues el saber se transmite y se consolida por sucesivas experiencias que se inician en la socialización primaria, propia del núcleo familiar, y se consolida en la socialización secundaria, que opera en las otras esferas de la sociedad, en la cual la escuela constituye uno de los agentes socializadores más importantes. El aprendizaje de significado y símbolos.
Este fundamento se basa en el significado que se le asigna a las interacciones sociales, donde dicho significado no se deriva de los procesos mentales, sino de los procesos de interacción, donde es secundaria y la preocupación de cómo crear los estudiantes mentalmente los significados y símbolos, pues este se centra en la manera de cómo aprenden durante la interacción, en general la socialización en particular, donde cada signo tiene su propio significado. Por ejemplo, los gestos de una persona que se muere de hambre frente a un plato de comida. Así los símbolos son objetos sociales que se usan para representar, significar e ocupar el lugar de cualquier cosa que los estudiantes acuerden presentar. Pero es importante destacar que los docentes vivimos en un mundo de intercambios, interacciones, símbolos, significados. Los interaccionistas coinciden en que el lenguaje es un vasto sistema de símbolos, donde las palabras son símbolos porque se utilizan para significar cosas. Así los actos, los objetos existen, tienen significado porque han sido o pueden ser descritos mediante el uso de palabras. Los símbolos permiten a las personas relacionarse con el mundo social. En esta relación pueden nombrar, clasificar, recordar los objetos que se encuentran en este mundo. De la misma forma aumenta la capacidad de pensamiento, trascender el tiempo y el espacio, salir simbólicamente de su individualidad e imaginar el mundo de los otros, es decir, colocarse en el lugar de los demás, en el lugar del prójimo. La práctica docente o educativa. La práctica docente o educativa ha estado en constante evolución, ya que ésta está centrada en la transmisión de conocimiento que es proporcionada de generación en generación. Pero para poder explicar los procesos de adquisición de conocimientos, entra la filosofía. Pero no todo es saber cómo se da el proceso de comprensión del conocimiento, también es cómo se transmiten estos. Por eso, en la práctica educativa se utilizan los métodos y estrategias los cuales ayudan al proceso de adquisición de conocimientos de manera sencilla. Por eso es bueno observar el encuentro de la filosofía con la práctica docente, ya que en este proceso tanto el docente como el estudiante tienen posturas totalmente diferentes en cuanto a la práctica educativa y podemos observar con claridad las diferentes características y posturas filosóficas que se dan en el proceso del conocimiento en docentes y alumnos cuando afrontan un objeto de estudio. Aquí es donde se da la necesidad de estudiar las diferentes características y posturas filosóficas, como también las particularidades que tiene la práctica docente y saber cómo éstas se unen y apoyan para obtener un determinado objeto de estudio. La ley. En la Ley 66-97, en el artículo 4 de la Ley General de Educación, nos mencionan los derechos en los que se basan los fundamentos filosóficos de la práctica docente, y por eso podemos decir que la educación es un derecho del ser humano. La familia es la responsable de la educación de sus hijos, por lo cual ellos tienen el deber de educarlos. La educación dominicana se nutre de la cultura nacional y de los más altos valores de la humanidad. Y por último, la educación estará basada en el respeto a la vida y a los derechos fundamentales de la persona.
Ahora podemos concluir así diciendo que la práctica docente tiene una función muy importante en el proceso de la educación de los docentes, al integrarse unos fundamentos que hacen posible la comprensión de la necesidad de esta. Y es importante para nosotros como futuros docentes, ya que esta es la que nos dará el conocimiento necesario para comprender cómo debemos desenvolvernos en aulas mientras adquirimos conocimientos necesarios. Hasta aquí nuestra exposición y espero que haya sido de su agrado.